Veamos el ejercicio número 12, ¿sí? El primer ejercicio. Dice, un fluido refrigerante de una unidad de refrigeración construida de acero que tiene una conductividad de 40 vatios sobre metro Kelvin con un diámetro externo de 1,5 metros y un espesor de 1/4 de pulgada. ¿Sí? El diámetro externo de la unidad de refrigeración. Debe ser mantenido a una temperatura constante de menos 16 grados centígrados. ¿Sí? Tanto la temperatura interna como la temperatura externa tiene que estar a menos 16 grados centígrados. El tanque está localizado en un ambiente de aire acondicionado a 22 grados centígrados y está aislado con 2 pulgadas de poliestireno que tiene una conductividad de 0,026 vatios sobre metro Kelvin, cuya temperatura externa debe ser mantenida igual a 21 grados centígrados y tiene que ser constante la temperatura de la pared del aislante. ¿Sí? Después dice, el operador ha notado que hubo un aumento de temperatura en el ambiente debido a un defecto del termostato del aire acondicionado, ocasionando una variación de 10 grados centígrados en la temperatura de la superficie externa del aislamiento térmico. Calcule la razón de variación de calor a través del tanque y el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales. Entonces tenemos el tanque que está aislado con poliestireno, que tiene una determinada conductividad. Me da como dato la altura del tanque, las dimensiones, el diámetro externo, el espesor, ¿sí? Pero no me dice nada también me da el aislante, ¿sí? 2 pulgadas de poliestireno con una determinada conductividad. Me dice que se debe mantener constante la temperatura de la pared del aislante a 21 grados centígrados. Y después dice que por un desperfecto del termostato del aire acondicionado ocasiona una variación de 10 grados centígrados en la temperatura de la superficie externa del aislamiento. ¿Sí? Pasa de 21 grados centígrados a 31 grados centígrados. Me pide que calcule la razón de la variación del calor a través del tanque y el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, por supuesto, determinamos el circuito equivalente. El circuito equivalente me incluye, por supuesto, las distintas temperaturas, ¿sí? De las paredes, incluida la del aire también. Entonces tenemos el circuito equivalente tenemos la temperatura interna la primera resistencia, sí. Ahí nos incluye el fluido refrigerante en el circuito equivalente. ¿Quién pregunta? No. Sí. Lo que pasa es que todavía no estamos, se tendría que incluir, pero no estamos trabajando todavía con el valor del H para... no tenemos como dato el valor del fluido refrigerante, tenemos como dato solamente la pared, los datos de la temperatura de la pared. Dice un fluido refrigerante con diámetro debe ser mantenido a la temperatura constante de menos 16. Claro, no da el valor de H. Sí. Si no da el valor hay que despreciarlo. Y no te da el valor de H. Lo que pasa es que eso de despreciar o no lo van a ver ahora en el próximo tema de cálculo del coeficiente H.
¿sí? Por eso no quiero entrar mucho en el tema del valor de H. Ya después lo van a poder hacer el circuito equivalente completo, ¿sí? Con los valores de H, ¿sí? H interno, H externo, ¿sí? Pero por ahora hagamos solamente el de conducción, ¿eh? No entremos en ese valor porque si no va a haber que explicar otras cosas que me voy a tener que adelantar y vamos a perder tiempo en eso. Nos concentramos primero en la parte de conducción. Claro, me confundí porque tomaba el del aire y no del refrigerante, digamos. Sí, Había- no, es que el problema anterior, yo le había tomado el valor del aire, entonces por eso se lo dejé para poder compararlo, ¿sí? No lo tendría que tomar, pero para este caso voy a tomar el aire externo para compararlo con el ejercicio anterior del rayo crítico nada más, ¿sí? Pero lo voy a escribir nada más y después lo vamos a obviar a ese valor, ¿sí? A esa resistencia. Por ahora no lo tomemos, sí se debe tomar, ¿sí? Eso tenés razón, sí se debe tomar. Pero como no aprendimos todavía a calcular el valor del H, lo voy a dejar ahí nomás. ¿Dónde está? Acá. El espesor del aislante, área media logarítmica 1, el K del aislante, área media logarítmica 2, esto es 1 sobre el H por el área externa, ¿sí? Ahí tenemos el circuito equivalente, ¿sí? Que lo vamos a tomar desde la temperatura interna, ¿sí? No la del refrigerante, pasando por el acero, ¿sí? Y después pasando por el aislante, que sería la temperatura externa, ¿sí? Y por último, la resistencia a la convección, a la de afuera. El problema me está preguntando cuál es la razón de la variación de calor a través del tanque. ¿Cuánto vale el flujo de calor a través del tanque? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear la ecuación. La ecuación de Q igual a delta de T sobre las sumatorias de las resistencias. Este flujo de calor, que por supuesto viene en sentido, no va en este sentido, sino que va en este sentido, ¿sí? Porque va de mayor temperatura a menor temperatura. Profe, Sí, sí, Rocío. disculpe, no me anda el micrófono. Le preguntaba por qué es 1 sobre H por área externa ahí. Es que esta es así como habíamos visto la resistencia para un sólido, que era espesor sobre K por el área media logarítmica, la resistencia para la convección es 1 sobre H por el área externa. Esto es la definición de la resistencia. Ah, ¿Sí? sí. De todas maneras, cuando vean la parte completa de cálculo de H, que es la próxima unidad, ahí van a terminar de entender bien esto. De todas maneras, esto no lo voy a tomar ahora, yo solamente para que lo vean, ¿sí? El flujo de calor, habíamos dicho que era constante. ¿Se acuerdan que cuando habíamos empezado con conducción habíamos dicho que siempre el flujo de calor, eh, la energía por unidad de tiempo siempre era constante, ¿sí? Lo que no era constante era cuando hacíamos por unidad de área. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos cortar directamente nosotros. Podemos analizar esto, analizar esto, analizar esto, analizar esto, ¿sí? Depende de lo que a mí me convenga, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Profesor, Sí, en ese caso la resistencia del acero vale cero, o sea, vale despreciable porque son las mismas temperaturas. la resistencia exactamente. Así como nosotros habíamos analizado para el primer práctico de conducción, que habíamos dicho que como el espesor era chico, el K del acero era grande, el área era grande también, entonces esto se despreciaba. Entonces aquí el acero, al ser un buen conductor, ya sea que se esté calentando o enfriando, ¿sí? Esto yo lo voy a poder despreciar. Y digo, esto puede ser despreciable también, ¿sí? Entonces ya me queda un poco más chico a mí eh,
el circuito equivalente o la Profe, forma. y ahí todo como si las temperaturas fueran casi iguales. Claro, porque es buen conductor. Si es buen conductor, entonces las temperaturas son prácticamente iguales, ¿sí? No así, por supuesto, el aislante. Para el aislante tener diferentes temperaturas. ¿Bien? Bien. Entonces me pide la razón de la variación de calor a través del tanque. Para ello, ¿qué voy a hacer primero? Vamos a determinar cuánto vale si conocemos todos los valores, ¿sí? Aquí, ¿qué haría? Voy a decir, bueno, la temperatura interna prima menos, perdón, al revés. La temperatura, puedo hacer la temperatura externa menos la temperatura interna prima sobre, puedo decir, el espesor del aislante sobre el K del aislante por el área media logarítmica 2. ¿Sí? Puedo decir eso, puedo tomar esto que está acá, ¿sí? Pero no lo voy a tomar porque no conozco el valor de H, ¿sí? No lo conozco, entonces directamente voy a tomar esta parte de aquí. Conozco los valores, veamos. La temperatura externa la conozco, la temperatura interna la conozco. El espesor del aislante me da como dato, creo que son 2 pulgadas. El espesor del aislante son 2 pulgadas. Por supuesto, tienen que pasarlo a las unidades que corresponden. Tengo el K del aislante y tengo el K de... el K del aislante y tengo el área media logarítmica también. ¿Cuál sería esa área media logarítmica que tengo que calcular? ¿Cómo calculo esa área media logarítmica? 2pi 2pi por el radio medio logarítmico por L. Por la longitud. por L, ¿sí? Entonces, el área media logarítmica 2 vale 2pi por... recuerdan que yo puedo poner aquí el espesor del aislante, ¿sí? Que en realidad era la diferencia de los radios, ¿sí? Logaritmo neperiano de... Le voy a poner diámetro externo sobre 2, que sería el radio del aislante, dividido el diámetro externo de la cañería sobre 2, que es el radio del aislante. Perdón, el radio de la cañería interna. ¿Sí? Por L. Por L. ¿Sí? Este es el área media logarítmica. Tengo 2pi, el espesor del aislante lo conozco, el diámetro externo también lo conozco, ¿sí? El diámetro externo tanto del aislante como de la cañería. Y aquí algo también que les voy a aclarar bien. Les voy a poner aquí para que ustedes no se olviden. ¿Sí? Que es el tema de los radios y los diámetros. ¿Sí? El espesor, perdón, el radio externo, ¿sí? Va a ser igual al radio interno más el espesor, ¿sí? Para cualquier cañería que ustedes tengan, ¿sí? El radio externo, por ejemplo, de esta va a ser el radio interno más el espesor, ¿sí? Ahora bien, el diámetro externo para cualquier cañería es igual al diámetro interno más el espesor. ¿Está bien eso? ¿Qué les parece? No, más 2 veces el espesor sería. 2 veces el espesor, exactamente acá. 2 veces el espesor, ¿sí? Porque acá yo estoy haciendo el radio externo va a ser este pedacito más el espesor. Pero cuando analizo diámetro, yo voy a decir el diámetro interno, el diámetro externo va a ser el diámetro interno más este espesor y este espesor. O sea, 2 veces el espesor. Perdón, 2 veces el espesor.
Por eso estoy aclarando esto, porque muchas veces se presta confusión. Por ahí ponen diámetro externo igual al diámetro interno más el espesor. Y en realidad son 2 veces el espesor. Para el caso del radio, sí, se aumenta un espesor, pero para el caso del diámetro se aumenta 2 veces el espesor, ¿sí? Esto póngalo bien encuadrado, ¿sí? en su carpeta de apuntes que estén armando, ¿sí? Ahora bien, conozco el espesor del aislante, conozco el diámetro externo, tanto del aislante como el de la cañería, y puedo calcular el área media logarítmica, ¿sí? Conozco el K, conozco el espesor y conozco la diferencia de temperatura, y por lo tanto puedo calcular ese flujo de calor, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esa diferencia de temperatura que yo utilice aquí? ¿Cuánto vale la temperatura? La temperatura interna, esta, se tiene que mantener en menos 16 grados centígrados. Pero ¿qué pasa con la temperatura externa? ¿Qué me dice el enunciado? Que variaba. Que varía. ¿Cuánto varía? 10 grados, ¿era? 10 grados. Dice el operador ha notado que hubo un aumento de temperatura en el ambiente debido a un defecto del termostato del aire acondicionado, ocasionando una variación de 10 grados en la temperatura de la superficie externa del aislamiento, ¿sí? Entonces, esta temperatura pasa de 21 a 31 grados centígrados, ¿sí? Entonces, voy a poder calcular, porque ya tengo todos los datos, cuánto vale ese flujo de calor o la razón de la variación del calor a través del tanque. ¿Sí? Tengo todos los datos, cálculo eso. ¿Sí? Y después el punto B me pregunta, dice, el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales. O sea, primero calculo con 21. ¿Sí? Bien. Primero calculo con 21 y después calculo con 31. ¿Sí? Para ver cuál es la variación esa de calor que hubo. ¿Sí? Y después calculo el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este espesor, ¿sí? Yo necesito mantenerlo en... este espesor es el espesor inicial, el espesor del aislante, perdón. ¿Sí? Cuando cambie esas condiciones ambientales, ¿sí? ¿Qué me va a cambiar a mí? Me cambia el flujo. Voy a obtener, este va a ser un Q1. Después voy a obtener un Q2. ¿Sí? Porque cambian esas condiciones ambientales. ¿Sí? Pero yo, ¿qué necesito inicialmente? ¿Mantener qué cosa? La temperatura de la refrigerante. La temperatura externa. La necesito mantener a 21 grados centígrados. Es decir, que, ¿cuál es el flujo de calor que yo necesito mantener? El 1. Q1, digamos. El 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con este nuevo Q1, perdón, con el Q1 que calcula el comienzo, ¿sí? Voy a cambiar la temperatura y voy a despejar el nuevo espesor del aislante que voy a calcular, ¿sí? Porque a mí el problema me dice que yo necesito mantener la temperatura externa en 21 grados centígrados, ¿sí? Para mantener en 21 grados centígrados necesito el mismo flujo de calor, ¿sí? Pero a mí las condiciones ambientales, ¿sí? Me dice que aumenta hasta un valor de Q2. Entonces tengo que volver a recalcular ese espesor, ¿sí? Para volver a mantener el mismo flujo de calor que yo tenía de forma inicial. O sea, profe, calculo un Q1 con 21 grados y después calculo con 31. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Y después, con el de 21 grados o con el de 21, vuelvo a la fórmula y despejo el espesor del aislante. Claro, con el de Q1 y otro delta de T, porque te pide para las nuevas condiciones ambientales. ¿Sí? A ver, Claro. te vuelvo a explicar para que se entienda bien. Yo voy a calcular un Q1
con 21 y 16 grados centígrados. Bien. Después voy a calcular un Q2 con 31 y 16 grados centígrados. ¿Sí? Aquí, ¿qué usé? Aquí tengo, perdón, un espesor del aislante que son 2 pulgadas. Bien, después calculé para otra temperatura, para los 31 grados centígrados. ¿Sí? Pero yo necesito mantener la temperatura en 21 grados centígrados, que el flujo de calor sea 21. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar este calor, el calor Q1, ¿sí? Con ese mismo flujo de calor, pero cambiando la temperatura, en lugar de poner 21, voy a poner 31, porque necesito el mismo flujo de calor. Y de aquí voy a despejar el nuevo espesor del aislante. Con Q2 también uso el espesor del aislante, el de 2 pulgadas, ¿verdad? Para sacar Q2. Claro, para saber cuál es el nuevo flujo de calor si aumenta la temperatura, que por supuesto te va a dar más. Y con ese valor despejo el nuevo valor del aislante, ¿verdad? El nuevo espesor, con ese flujo. Con el nuevo flujo, Claro, con el de Q2. con el de Q2, sí. Sí. A las temperaturas, ¿dónde está? De 16, ¿sí? Y 21 grados centígrados. Con el nuevo Q2, sí. Que te va a dar, ya te digo cuánto te da. La variación, esta variación de calor te va a dar de un 27%. Y el espesor del aislante te va a dar 0,065 metros. Y el espesor que vos tenías acá era 0,0508 metros. Es decir, que necesitas un poquito más de aislante, ¿sí? Para poder mantener las mismas condiciones que vos tenías inicialmente. Profe, eso Profe, 27% es 27% más que el primer flujo, ¿verdad? Claro, porque te Q1. aumenta la temperatura, entonces te aumenta el flujo de calor. ¿Sí? profe, en el apartado B calculamos Q2 con el espesor de 2 pulgadas y después que sabemos Q2 volvemos a calcular un nuevo espesor. ¿O Claro, cómo sería? vos calculás un Q1 con los datos que tenés. 2 pulgadas, 21 grados centígrados y 16. Y obtenés un calor. Después vas a calcular un Q2 con las nuevas condiciones. Es decir, con 31 grados centígrados y menos 16. Acá. ¿Sí? Y el mismo espesor del aislante. Vas a ver que se aumenta en un 27%. El problema, el punto B te pregunta, ¿cuál es el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales? ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a usar, mira, a vos te va a quedar. Quería ponerle acá la ecuación. Te va a quedar un exponencial 1,5 por el exponente
Ahí. ¿Sí? Este diámetro externo, que sería el diámetro externo más 2 veces el espesor del nuevo aislante. ¿Sí? Y este Q que vos utilizás aquí, ¿sí? Es el Q que vale, ya te digo cuánto, así te doy el valor, 234. ¿Ese es con 21 grados, profe, o...? No, esto es con 31 grados. ¿Sí? Con 21 grados te da 184 o 43. Ahí está. Entonces, profe, en el punto B tenemos que mantener el Q1, nos dice que mantenemos el flujo, el Q1 y sacamos el espesor nuevo. En el punto B, no, mirá, este es el nuevo Q. 234 es el nuevo Q porque son las nuevas condiciones. Ah, con el Q2, bien. Q2. Este es 234. Ahí no estaría calculando el espesor para un nuevo flujo, digamos. El espesor para un nuevo flujo, sí. Necesitas calcular un nuevo espesor. Pero no necesito tener un espesor para el flujo, para mantener el flujo Q1. ¿Cómo? Necesito calcular un espesor para mantener el flujo Q1. Pero te dice para las nuevas condiciones ambientales. Claro, yo entendía que para nuevas condiciones, pero manteniendo el flujo Q1. ¿No? Vas a volver a obtener, si vos pones este valor, vas a obtener de nuevo el mismo valor. A ver. A ver, esperen, yo creo que me mareé yo solo. Vos tenés, perdón, este Q1, este Q2. Necesitas mantener las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, sí. Ahí está. Perdón, yo me equivoqué, chicos. Tenés que mantener las mismas condiciones. 184,43. Ahí está. Ahí está, chicos. Esto es con el Q1. Entonces no calculamos un Q2, mantenemos el Q1 del apartado A. Mantenemos el Q1 del apartado A. ¿Sí? Vos necesitas mantener las mismas condiciones. Ahí dice para mantener las nuevas condiciones, dice. Las nuevas condiciones. ¿Cuáles son tus nuevas condiciones? Las temperaturas. ¿Esta temperatura cuánto vale? 31. Y esta sigue valiendo menos 16 grados centígrados. ¿Sí? Las nuevas condiciones son las temperaturas. Entonces, vos necesitas mantener las mismas diferencias de temperaturas, ¿sí? Con el flujo inicial. Para que el flujo de calor sea el mismo, ¿sí? Para que se mantenga esta temperatura que está acá adentro en menos 16 grados centígrados, ¿sí? Sabiendo que necesariamente a vos te va a cambiar la temperatura externa de la pared, esta que está acá. Te cambia de 21 a 31. Hace esto. ¿Sí? ¿Y no la puedo sacar de la otra fórmula también a ese valor, al valor del espesor, de la fórmula de Q igual a la variación de temperatura sobre la sumatoria de resistencia? Lo que pasa... Pero uso el Q1 y uso la 31 y 16 y despejo de ahí el E del aislante. Claro, pero lo que pasa es que vos el E del aislante lo tenés aquí, lo tenés acá también, en el área media. Acá. Cuando vos vayas a plantear esta ecuación, te va a quedar este como incógnita y esta como incógnita. Por eso es que a vos te va a quedar de esta forma, que está acá. Así. Perfecto. Acá te queda, ¿dónde está? Acá te queda 2pi por el radio medio logarítmico, ¿sí? Del espesor del aislante sobre el logaritmo de tal y tal.
Por eso, Eso sería ya todo solucionado. claro, esta es la ecuación final, ¿sí? Entonces, vos necesitas mantener el mismo flujo de calor del primer inciso para que la temperatura interna no te cambie y quede en 16 grados centígrados. Pero para las nuevas condiciones, ¿cuáles son las nuevas condiciones? La temperatura externa igual a 31 grados centígrados. Por eso, cuando vos vayas a resolver esto, tenés que cambiar las temperaturas porque son las nuevas condiciones. Y el flujo tiene que mantenerse y ser el mismo que el flujo inicial. Porque vos necesitas que no haya más transferencia del calor adentro porque la temperatura adentro se te va a hacer más grande, digamos. Claro. Ya. ¿Sí? Ahí yo me había confundido, perdón chicos, en el tema este de la temperatura. Para las nuevas condiciones se refiere a las nuevas temperaturas. ¿Sí? El flujo de calor se tiene que mantener constante. Porque si ese flujo de calor se aumenta, necesariamente te va a aumentar a vos la temperatura de adentro. Y eso a mí no me sirve. Yo quiero mantener el mismo flujo cambiando la temperatura externa de la pared. ¿Sí? Y ahí vas a ver que el aislante va a cambiar. ¿Sí? Va a ser un poco más grande acá. Que el aislante inicial que tenía 0,0508, ahora tenés 0,065 metros. 15 centímetros más de aislante. Profe, Sí. entonces ya no calculamos ese Q2 para 31 y 16. No, si lo calculas porque a vos te piden la razón de Eso es para el apartado A. Ah, era para de una. la razón de la variación, el porcentaje o variación porcentual. Bien. Profe, acá cambia el diámetro, el que puso ahí abajo, que puso que es el diámetro exterior más 2 veces el aislante, ya no es el diámetro interior. No, esto se mantiene. Este que está acá, este diámetro, el de la cañería se mantiene. El del aislante, el que vos tenés que cambiar. Perfecto. Te pregunta cuál es el nuevo espesor del el nuevo espesor del aislante. Inicialmente tenías este espesor. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura hasta 31 grados centígrados? ¿Sí? Si yo quiero mantener la de adentro a menos 16. Entonces vos usas el mismo flujo de calor, 184, para las nuevas condiciones. 31 grados centígrados y menos 16 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Esto, ahí me había confundido al comienzo, pero... Profe, yo tengo una duda respecto a la fórmula esta de radio externo igual a radio interno más E. Sí. ¿Cambiaría si yo tuviera, por ejemplo, mi punto ahí donde termina el diámetro externo, o sea, lo corro un poco más, ahí sería radio interno más 2G? O sea, todo va a depender de dónde esté mi punto. No sé si se entiende la pregunta. A ver, esto siempre vale así, ¿no? A ver, yo lo voy a poner acá un poco más. Vos tenés, inicialmente, esto vale diámetro interno, diámetro externo y diámetro externo. ¿Sí? Vos medís desde el centro hasta este que está aquí, ¿sí? Sería tu diámetro externo sobre 2. ¿Sí? Desde el centro hasta esto sería tu radio interno. ¿De eso da valores, profe? Sobre 2. ¿Cómo? ¿Da valores sobre el diámetro interno? ¿Cómo se da valor? ¿Dice cuánto es? Sí, te dice el espesor, en realidad te da. El espesor Del acero. Claro. Sí, Bien. el problema sí te da. Fíjate vos que el radio externo
este que está acá, que vos los medís desde el centro, va a ser igual a este radio interno más este pedacito que es el espesor. Radio interno más el espesor. ¿Cuál era? Claro, Sí. si yo tuviera, por ejemplo, vio donde usted dice el radio externo, si yo lo tuviera corrido un poquitito más a la derecha, ya sería 2 veces el espesor. Si sería más grande, Claro, si lo tuviera donde termina, digamos. si sería este tu radio, Ajá, pero es que son cañerías diferentes, ¿no? Estás mezclando, me parece, ahí los dos. claro, pero no estoy hablando de este problema, digamos. Yo digo si lo tuviera corrido. Ya sería 2 espesores los que cuento, ¿verdad? No, siempre contás el espesor. De que sea el doble o el triple del valor, eso es independiente, pero vos siempre contás radio externo igual al radio interno más el espesor. Vos decís si esto está corrido, vos decís si tenés así, algo así, exagerado, estoy haciendo. ¿A esto te referís? No sé si te referís a esto. Esto. Radio externo igual al radio interno más el espesor, independientemente del grosor que vos tengas. No, yo hablaba si mi radio externo lo correría para donde terminaba la cañería anterior, digamos. Es que ya estás mezclando dos cañerías diferentes. Ah, bien. No, Bien. no, nada que ver una cañería con la otra. Siempre va a ser esto. Esto siempre se cumple. Por eso es que le estoy indicando aquí. ¿Sí? Eso anotenlo bien. ¿Bien? ¿Alguna duda? Entonces, chicos? profe, el radio interno sería el espesor del acero, el diámetro interno. Claro, en este caso sería el del acero. ¿Sí? Yo le estoy explicando para que sepan cómo se calcula, ¿sí? Si en un caso tienen otro material. Sí, sí, el espesor, digamos. El espesor, siempre el espesor. ¿Sí? Acá siempre es 2 veces el espesor. Nada más. Profesor, Sí. ¿de dónde sale la ecuación esa delta D igual a 1,5 No, del diámetro? Esto sale de hacer esto, mirá. Vos haces Q igual a delta de T sobre la sumatoria de las resistencias. Después de ahí haces Q igual a la temperatura externa menos la temperatura interna sobre el espesor del aislante sobre K por el área media logarítmica. El área media logarítmica, lo voy a borrar acá, es igual a 2pi por el radio medio logarítmico por L. El área media logarítmica va a ser igual a 2pi por el aislante sobre el logaritmo de ¿quién? Del radio externo, que en este caso sería el del diámetro externo, sobre 2 dividido el diámetro externo sobre 2 por L. Cuando vos lo reemplazas a esto aquí, se te cancela el espesor del aislante, pero te sigue quedando este diámetro externo. Entonces vos vas a reemplazar, ¿sí? Vas a despejar esto, lo vas a multiplicar, vas a hacer todo un pasaje de término, ¿sí? Y haciendo todo eso, vas a llegar a esto. ¿Sí? Vos vas a ver que en un momento, voy a borrar esto, a vos te va a quedar. Profe, ¿esa fórmula es genérica o el 1,5 es del diámetro exterior? El diámetro exterior, acá en realidad te queda así. Diámetro exterior por esto. Claro. ¿Sí? ¿Ve? Esto lo vas a pasar para aquí, te va a quedar 1 sobre K por el área media logarítmica igual a T menos TI. Ahí. ¿Sí? Esto va a pasar dividiendo, te queda ahí. ¿Sí? Esto, área media logarítmica, lo reemplazás por esto que tenés aquí.
¿sí? Y de ahí vas trabajando de forma matemática, ¿sí? Y te va a quedar logaritmo neperiano, así, logaritmo neperiano de E sobre DE. Acá. Acuérdate que para eliminar el logaritmo, aplica el exponencial en ambos lados, ¿sí? Y por eso acá te queda el exponencial de todo esto por el de E que pasa multiplicando para acá. ¿Sí? Sí, pero ahí utiliza un delta t que tiene 31 y el Q no concuerda con ese delta t, o sea... está Claro, cal- eso es lo que le explicaba ahí al último, de que el inciso B te pregunta, dice, el espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales. ¿Cuáles son las nuevas condiciones ambientales? 31 grados centígrados, la temperatura de la pared, y 16 grados centígrados, que es la temperatura que vos tenés, menos 16, que es la temperatura que vos tenés que mantener, ¿sí? ¿Para qué flujo de calor? Para el flujo de calor inicial, ¿sí? Para el Q1 que vos has calculado. ¿Por qué? Porque ese Q1, con ese Q1, la temperatura de adentro, ¿sí? No se te va a aumentar, o no va a ser menos 10 ni menos 9, sino que se va a mantener en menos 16 grados centígrados, ¿sí? Por eso usar el mismo Q para la situación 1, pero las nuevas condiciones ambientales para la situación 2. Porque ¿qué pasa si usas el Q1 y las mismas temperaturas que para las condiciones ambientales iniciales? ¿Cuánto te va a dar el espesor a vos? el mismo que... Exactamente el mismo. Pero vos necesitas para las nuevas condiciones, para 31 y 16. ¿Sí? Inicialmente tenías 21 y menos 16. Ahora las nuevas condiciones son 31 y menos 16. Por el mismo flujo de calor inicial que tenemos. Bien, bien. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. en el caso ese, había un ejercicio que era parecido a este, creo que era el punto 11. Quedaba muy difícil para despejar el logaritmo y no sé si en algún caso vamos a tener que hacerlo, digamos. La verdad que yo todavía no sé cómo hacerlo. No, ese ejercicio, el que vos me estás diciendo, tiene una resolución gráfica. Sí, el punto 11 era gráfico. O lo hacen por Solver o lo hacen por gráfica. Tu pregunta es si en un parcial le vamos a tomar así. Algo así es mi pregunta, sí. No, eso es para que practiquen ustedes nada más. Ah, bueno, gracias, profe. No. Profe, igual en el 14 de estos ejercicios me queda igual el radio para despejarlo del logaritmo. ¿Se puede aproximar con área media aritmética para simplificar las cosas? Claro, a ver, como le habíamos dicho la primera clase de conducción, acá puede ser radio medio logarítmico o puede ser radio medio aritmético, ¿sí? Ustedes tienen que se acuerdan del cociente entre el radio externo sobre el radio interno. Si esto le da menor a 2, entonces usan el radio medio aritmético, que es la suma de los radios, radio externo más radio interno sobre 2. ¿Sí? También lo pueden hacer a eso. Aquí en este programa se puede hacer eso, ¿verdad? Porque no se conoce el nuevo espesor. ¿O sí? Acá no sabés, acá no se puede, porque vos no sabés cuánto vale el nuevo espesor. Ah, bien. Por eso lo dejo planteado de esa manera. ¿Bien? Profe, ¿no es el diámetro interior más 2 veces el aislante? ¿Dónde? Ahí, donde puso diámetro exterior. ¿Acá? No, abajo. ¿Acá? Claro. Lo que pasa es que, a ver, esta es la nomenclatura que yo usé, justo lo borré también es, la nomenclatura que yo usé había puesto esto, yo había puesto esto y esto. Se había puesto diámetro interior, diámetro exterior y diámetro exterior del aislante. Por eso es que diámetro exterior. Por eso es que puse así, diámetro exterior más 2 veces el espesor del aislante. Ah, bien.
Bien, bien. Pero siempre se va a cumplir eso, ¿sí? Siempre se cumple. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Algo así, a ver, para que tengan una idea. Más o menos así son los ejercicios cuando se combinan todos los mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Que tienen conducción, convección y a veces tienen radiación, ¿sí? Acá solamente tienen conducción, pero ustedes se fijaron que yo había puesto el término de la convección, ¿se acuerdan del 1 sobre H? Lo había puesto aquí, yo había dicho 1 sobre H por el área de transferencia, ¿sí? Aquí se mezcla otro mecanismo de transferencia, que es el siguiente que van a ver, que es el de convección natural o forzada. Después el tercero es de radiación. Pueden tener otro mecanismo de transferencia, ¿sí? Entonces un ejercicio en general, les digo para que presten atención en los prácticos y los resuelvan, ¿sí? Son estos mismos ejercicios agregados un poco más, así como este. Le preguntamos cuánto vale el espesor del aislante, cuánto vale la pérdida de calor sin el aislante, cuánto vale la pérdida de calor con el aislante, cuánto vale la pérdida de calor solamente por convección, cuánto vale la pérdida de calor solo por conducción, ¿sí? Y así le vamos haciendo distintas preguntas, ¿sí? Por eso estos ejercicios son buenos para repasar, ¿sí? Ustedes mismos les pueden agregar otra cosa, ¿sí? Ya van a ver que cuando sigamos con los temas, van a ver que esto es toda una secuencia, ¿sí? Son todos mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? El circuito equivalente empieza ya no es una sola serie, sino que ya es en paralelo, ¿sí? Tiene un montón de variantes tiene para estos ejercicios. ¿Sí? Sí, profe. Bien, chicos. Bueno, ese suspiro es que ya están cansados, ¿sí? Bueno, los dejo. Vuelta a los diámetros.